Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente a las clases de mi canal. En esta oportunidad vamos a deducir si es que un campo vectorial es conservativo o no lo es. Bueno, para saber si es que un campo vectorial será conservativo o no, primeramente vamos a definir un teorema. Este teorema dice así: sea el campo vectorial definido por f, x sub i, ¿ya? Y este campo vectorial está definido como m por i más n por j, ¿ya? Bueno, el teorema me dice lo siguiente: si tenemos este campo vectorial, ¿ya?, vamos a deducir que este campo vectorial va a ser conservativo cuando la derivada parcial de n respecto de x va a ser igual a la derivada parcial de m respecto de y. ¿Qué significa esto? Este campo vectorial será conservativo simplemente cuando la derivada de esta expresión, que es la expresión que acompaña al j, por así llamarlo, la derivada de esta expresión respecto de x, respecto de la variable x, debe ser igual a la derivada de esta expresión, que es la que, por así llamarlo, acompaña al y, respecto de y. En efecto, si estas dos derivadas parciales son iguales, entonces este campo vectorial sí es conservativo. Si estas dos derivadas parciales no son iguales, entonces este campo vectorial no sería conservativo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio que yo ya lo tengo hecho, pero lo vamos a explicar. Bueno, me piden deducir si es que este campo vectorial que tenemos aquí, 2i sobre x por y, menos x cuadrado sobre y cuadrado por j, me preguntan si que este campo vectorial es conservativo o no. Entonces lo único que tenemos que hacer acá simplemente es sacar la derivada parcial de m respecto de y, es decir, la derivada parcial de la expresión que me multiplica al vector y respecto de y. Luego, obtenemos la derivada parcial de n respecto de x, es decir, obtenemos la derivada parcial de la expresión que me multiplica el vector j respecto de x, ¿ya? Obtenemos esas dos derivadas parciales. Si esas dos derivadas parciales son iguales, entonces el campo sí es conservativo. Si son distintas, entonces el campo no es conservativo. Bueno, entonces obtengamos la derivada parcial de m respecto de y. La derivada parcial de m respecto de y es la derivada parcial de esta expresión respecto de y, ¿ya? Bueno, para encontrar esta derivada parcial respecto de y, hay que preguntarse sobre qué variable estamos derivando. Estamos derivando sobre y. Por lo tanto, todo lo que no sea y se puede considerar una constante. Si nos fijamos, esto es lo mismo que escribir 1 por 2i sobre x. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacar esa constante, que en este caso sería 1 sobre x, hacia afuera de la derivada, por así llamarle, y vamos a derivar la función que nos quedó. Insisto, si estamos derivando respecto de y, entonces todo lo que no sea y se puede considerar constante. Entonces, como acá tenemos 1 partido por x que no es y, ¿cierto? Lo sacamos afuera de la derivada y derivamos esta expresión respecto de y. Entonces nos queda 1 partido por x por la derivada de 2i respecto de y, que obviamente eso es 2. Hacemos la multiplicación y me queda 2 sobre x. Bueno, vamos a encontrar ahora la derivada parcial de esta expresión respecto de x. Aquí está. Es igual a la derivada parcial de esta expresión respecto de x. Ahora, como estamos derivando respecto de x, entonces vamos a considerar a todo lo que no sea x como una constante. Es decir, menos 1 partido en y cuadrado, ¿ya? Entonces ese menos 1 sobre y cuadrado saldría hacia afuera de la expresión que queremos derivar y derivamos la expresión que nos quedó, que es x cuadrado respecto de x. Entonces nos queda menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de x cuadrado respecto de x, 2x.
Hacemos la multiplicación y nos queda 2x sobre y cuadrado. Ahora nos tenemos que preguntar si estas dos derivadas parciales que hemos encontrado son iguales o no. Claramente son distintas, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la derivada parcial de m respecto de y es distinta que la derivada parcial de n respecto de x, porque estas dos derivadas son distintas. Por lo tanto, este campo vectorial que me preguntan si es que es conservativo o no, podemos deducir que no lo es, que no es conservativo. ¿Por qué? Porque las derivadas parciales que obtuvimos hace un ratito no son iguales. Bueno, jóvenes, luego subiré más videos respecto de muchos ejercicios de matemática, estadística, cálculo, álgebra, etcétera, etcétera, etcétera.